Lo que estás a punto de descubrir no tiene que ver con la fuerza de voluntad, ni con ignorar lo que sientes, ni con fingir que todo está bien cuando en realidad no lo está. Tampoco se trata de imponer una actitud positiva forzada o de luchar contra cada pensamiento negativo que surja en tu mente. La verdad profunda, la verdadera clave para que nada ni nadie te afecte nunca más, está en algo mucho más profundo, algo que la mayoría desconoce porque prefiere buscar soluciones en el exterior, sin darse cuenta de que el único cambio genuino ocurre desde adentro. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que, pase lo que pase, parecen moverse con una calma imperturbable? No importa si atraviesan crisis, pérdidas o momentos de incertidumbre, ellos mantienen su centro. Mientras tanto, hay otras que, incluso en situaciones cotidianas, parecen estar al borde del colapso, atrapadas en sus propias emociones y reacciones. ¿Es cuestión de suerte o personalidad, o existe un principio oculto que separa a quienes dominan su mundo interno de aquellos que son esclavos de él? Aquí es donde muchos se equivocan. Creen que la realidad es objetiva, que las cosas simplemente suceden, y que lo que sienten es una consecuencia inevitable de lo que ocurre afuera. Pero esto no es cierto. Todo lo que experimentas, absolutamente todo, está filtrado por la forma en que interpretas la vida, por las creencias que arrastras desde siempre, por las emociones que no has aprendido a gestionar. Es como si llevaras puestas unas gafas teñidas de un color específico, no importa lo que tengas frente a ti, siempre lo verás a través de ese filtro. Y si ese filtro está distorsionado por el miedo, el resentimiento o la culpa, entonces el mundo reflejará exactamente eso. No porque la vida sea injusta, sino porque no puedes ver más allá de lo que llevas dentro. Pero aquí está la clave que nadie te ha revelado, no se trata de evitar el dolor ni de evadir las emociones difíciles. No se trata de ser inmune a todo lo que sucede a tu alrededor. Se trata de transformar el significado que le das a cada experiencia, de reprogramar la forma en que percibes la realidad, de aprender a convertir cada emoción en una herramienta de crecimiento, en lugar de una carga que te mantiene atrapado. La realidad no se impone, se interpreta. Y cuando comprendes esto, cuando aprendes a tomar control de esa interpretación, descubres que puedes elegir la manera en que respondes ante cualquier situación. En ese momento, te vuelves libre. Hoy, en el canal Vibraciones Abundantes, vamos a explorar exactamente cómo hacerlo, no con teorías abstractas, sino con principios utilizados por aquellos que han alcanzado una paz interior que no depende de nada ni de nadie. Descubrirás cómo transformar el miedo en claridad, cómo hacer que las emociones negativas trabajen a tu favor en lugar de en tu contra, y cómo alcanzar un estado de serenidad imperturbable, sin importar lo que suceda en tu vida. Lo que estás a punto de entender puede cambiarlo todo, pero solo si estás dispuesto a mirar dentro de ti y cuestionar todo lo que hasta ahora has dado por cierto. Al final, no es lo que sucede lo que determina tu paz, es la forma en que decides vivirlo. Cuando descubras cómo transformar ese proceso, te darás cuenta de que nada ni nadie podrá afectarte de la misma manera nunca más. ¿Cómo sería tu vida si pudieras quitarte esas gafas invisibles que distorsionan lo que ves y experimentar el mundo sin la carga de tus miedos, creencias limitantes y emociones reprimidas? Esa libertad no es un sueño lejano, ni un estado reservado para unos pocos iluminados. Es tu derecho de nacimiento, una capacidad que siempre ha estado dormida dentro de ti, esperando ser despertada. La mente humana es un laberinto fascinante, un espacio donde cada pensamiento, cada reacción y cada emoción están moldeados por capas profundas que pocas veces exploramos conscientemente. Desde que nacemos, comenzamos a acumular experiencias que forman los filtros a través de los cuales vemos el mundo. Estos filtros no son casuales, son el resultado de todo lo que hemos vivido, aprendido y, sobre todo, interpretado a lo largo de nuestra existencia. Piensa por un momento en cómo dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y tener experiencias completamente diferentes. Ante una crítica,
una persona puede sentirse devastada, mientras que otra la recibe como una oportunidad de mejora. Ante un cambio repentino, alguien puede sumergirse en la ansiedad, mientras otro lo ve como el comienzo de una aventura. La diferencia no está en lo que ocurre, sino en cómo cada uno lo percibe. Esta idea no es nueva. Desde tiempos antiguos, los sabios han comprendido que nuestra percepción crea nuestra realidad. Uno de los pensadores que mejor articuló este concepto fue Carl Jung, quien describió la psique humana como un territorio vasto donde la mayor parte permanece sumergida en las aguas del inconsciente. Según esta visión, lo que no hacemos consciente nos gobierna desde las sombras, determinando cómo respondemos al mundo sin que siquiera nos demos cuenta. Nuestras percepciones actúan como lentes invisibles que colorean todo lo que vemos. Si has crecido creyendo que el mundo es un lugar hostil, encontrarás pruebas de esa hostilidad en cada esquina. Si llevas dentro la creencia de que no mereces amor, interpretarás incluso los gestos más amables con sospecha o desconfianza. Estos lentes no solo colorean lo que ves, sino que también determinan lo que eres capaz de ver y lo que permanece invisible para ti. La trampa más grande es que confundimos estos filtros con la realidad misma. Olvidamos que estamos viendo una versión interpretada del mundo y comenzamos a creer que así es como las cosas son realmente. Esta persona no me aprecia se convierte en una verdad absoluta, cuando en realidad es solo una interpretación basada en nuestras propias inseguridades. Este obstáculo es imposible de superar, se vuelve una sentencia definitiva, cuando en realidad es solo el miedo hablando a través de nosotros. Percibes que no es la realidad objetiva, sino tu interpretación de ella. Algo mágico sucede de repente, tienes opciones, puedes cuestionar esa primera reacción automática y preguntarte, ¿es esta la única forma de ver esta situación? ¿Qué otras interpretaciones podrían ser posibles? La diferencia entre reacción y respuesta es precisamente este espacio de conciencia. Cuando reaccionamos, somos prisioneros de nuestros patrones automáticos, movidos por el piloto automático de nuestra mente inconsciente. Cuando respondemos, introducimos un momento de pausa, un espacio donde la elección consciente se vuelve viable. Este espacio de conciencia es lo que los grandes maestros espirituales han llamado presencia, la capacidad de estar completamente en el ahora. Observando tus propios pensamientos y emociones sin identificarse completamente con ellos. Es como si una parte de ti pudiera dar un paso atrás y contemplar lo que sucede dentro de ti sin ser arrastrada por la corriente. La buena noticia es que esta habilidad no es un don reservado para unos pocos, es una destreza que todos podemos cultivar con práctica y atención. Comienza simplemente por notar tus reacciones. Cuando algo te afecte, detente por un momento y observa qué ocurre dentro de ti. ¿Qué pensamientos surgen? ¿Qué sensaciones aparecen en tu cuerpo? ¿Qué emociones despiertan? No se trata de juzgarlas ni de cambiarlas, sino de ser consciente de ellas. Con el tiempo, notarás que este simple acto de observación comienza a transformar tu relación con tus propias experiencias. Lo que antes te arrastraba inmediatamente a estados de alteración, ahora puede ser contemplado con mayor calma. Lo que antes parecía una verdad inmutable, ahora se revela como una de las muchas formas posibles de interpretar lo que sucede. Así, paso a paso, recuperas tu poder. Ya no eres una hoja arrastrada por el viento de las circunstancias externas, sino un árbol con raíces profundas que puede mantenerse firme incluso en medio de la tormenta. No porque controles lo que ocurre a tu alrededor, sino porque has aprendido a dominar cómo lo percibes y cómo respondes a ello. Si esto resuena contigo, me encantaría que compartieras tu experiencia en nuestro canal Vibraciones Abundantes. Escribe en los comentarios, nada perturba mi paz y cuéntanos algún momento en el que hayas logrado ver una situación difícil desde una nueva perspectiva. Tu testimonio podría ser justo lo que alguien más necesita leer hoy para iniciar su propio camino de transformación. Nuestras reacciones emocionales son como ríos que fluyen desde manantiales profundos y antiguos.
Para entender por qué reaccionamos como lo hacemos, debemos explorar el origen de estas corrientes emocionales que tantas veces nos arrastran sin que podamos evitarlo. Desde el momento en que llegamos a este mundo, comenzamos a crear mapas emocionales basados en nuestras experiencias. Un niño que recibe amor incondicional desarrolla un mapa donde el mundo parece seguro y acogedor. Otro, que experimenta rechazo o inconsistencia, puede crear un mapa donde la desconfianza y la alerta constante son necesarias para sobrevivir. Estos mapas iniciales no se eligen conscientemente, sino que se forman como respuestas adaptativas a nuestro entorno. Con el tiempo, estos patrones se profundizan y se vuelven automáticos. Cada nueva experiencia tiende a interpretarse a través del filtro de las experiencias pasadas. Si en el pasado la vulnerabilidad te trajo dolor, tu sistema emocional aprenderá a protegerte activando mecanismos de defensa ante cualquier situación que se parezca remotamente a aquella. No se trata de una elección consciente, sino de una respuesta instintiva diseñada para mantenerte a salvo. Aquí es donde encontramos lo que el psicólogo Carl Jung llamaba la sombra, aquellas partes de nosotros mismos que hemos reprimido, negado o escondido porque en algún momento nos resultaron demasiado dolorosas o inaceptables. Lo fascinante de la sombra es que, aunque intentemos mantenerla oculta, encuentra formas de manifestarse en nuestra vida, especialmente cuando algo o alguien toca esas heridas no sanadas. Esta es la razón por la cual ciertas palabras o acciones de otros pueden afectarnos profundamente. Cuando alguien dice algo que resuena con una inseguridad que llevamos dentro, no estamos reaccionando simplemente a lo que se ha dicho en el presente, sino a toda una historia emocional que se activa en ese momento. Es como si esas palabras tocaran una cuerda que vibra con todas las experiencias similares que hemos vivido antes. Piensa en ello. ¿Por qué un comentario casual sobre tu trabajo puede desencadenar una tormenta emocional en ti, mientras que la misma observación apenas afecta a otra persona? No es el comentario en sí, sino lo que ese comentario toca dentro de ti. Tal vez activa un miedo profundo a no ser suficiente o quizás remueve el recuerdo de ocasiones en las que te sentiste juzgado injustamente. Nuestras emociones más intensas suelen ser señales que apuntan a aspectos de nosotros mismos que necesitan ser reconocidos y sanados. La ira desproporcionada puede señalar límites que han sido traspasados repetidamente. El miedo paralizante puede mostrar creencias limitantes sobre nuestra capacidad para enfrentar desafíos. La tristeza profunda puede revelar apegos o expectativas que necesitan ser liberadas. En lugar de ver estas emociones como enemigos a combatir o debilidades a superar, podemos empezar a tratarlas como mensajeros que traen información valiosa sobre nuestro mundo interior. Cuando una emoción intensa surge, en vez de reprimirla o dejarte arrastrar por ella, puedes hacer una pausa y preguntarte, ¿qué me está mostrando esta emoción sobre mí mismo? ¿Qué necesidad no atendida está expresando? ¿Qué creencia antigua está activando? Esta curiosidad compasiva hacia nuestras propias emociones es el primer paso hacia la libertad emocional. Lo que reconocemos conscientemente comienza a perder su poder inconsciente sobre nosotros. Lo que traemos a la luz ya no puede seguir operando desde las sombras. Es importante entender que este proceso no consiste en culpabilizarnos por nuestras reacciones emocionales. No elegimos conscientemente los patrones que desarrollamos en la infancia o las heridas que hemos acumulado a lo largo de la vida, pero sí podemos elegir ahora cómo relacionarnos con esas partes de nosotros mismos. Cada vez que alguien o algo te afecta, recuerda hacer una pausa y preguntar, ¿qué me está mostrando esto sobre mí? Profundamente, puedes verlo como una invitación a conocerte más a ti mismo. En lugar de centrar toda tu atención en los factores externos, puedes redirigir la mirada hacia tu interior y preguntarte, ¿qué parte de mí está siendo activada en este momento? Esta sencilla pregunta transforma completamente tu relación con la experiencia, transformándola de una amenaza externa a una oportunidad de autoconocimiento. Y aquí reside una verdad liberadora.
cuando comprendes que tus reacciones emocionales no son meras respuestas a lo que ocurre afuera, sino expresiones de tu mundo interior. Comienzas a recuperar el poder que habías entregado a las circunstancias. Ya no eres víctima de lo que otros dicen o hacen, sino un explorador de tu propio terreno emocional, cada vez más capaz de navegar sus corrientes con sabiduría y gracia. En lo más profundo de tu ser existe una dimensión de conciencia que permanece inmutable, incluso en medio de las tormentas emocionales más intensas. Es como el fondo del océano, que mantiene su calma mientras en la superficie las olas se agitan con furia. Esta presencia interior, este testigo silencioso de tus vivencias, es lo que podríamos llamar el observador interno, y es la clave maestra para tu libertad emocional. Muchos guías espirituales a lo largo de la historia han hablado de esta capacidad de observación desapegada como la esencia misma de nuestra naturaleza más profunda. Jung la describió como el sí mismo, ese centro de la psique que trasciende e integra todos los aspectos de nuestra personalidad. Es esa parte de nosotros que puede contemplar nuestros pensamientos y emociones sin identificarse completamente con ellos. Cuando aprendes a acceder a este observador interno, algo extraordinario comienza a suceder. Ya no eres solo tu ira, tu miedo o tu tristeza, eres también quien observa estas emociones. Este sutil pero profundo cambio de perspectiva crea un espacio entre el estímulo y tu respuesta, un espacio donde reside tu verdadero poder. Imagina, por un momento, que te encuentras en una situación desafiante. Alguien te ha criticado injustamente en una reunión. Sientes como la rabia empieza a subir por tu cuerpo, tu corazón late más rápido, tus pensamientos se aceleran. La reacción habitual sería dejarte llevar por esa corriente de enojo, respondiendo desde ese estado alterado. Pero ahora, con la práctica del observador interno, tienes otra opción. Puedes dar un paso atrás internamente y notar: estoy experimentando ira ahora mismo. Puedo sentir el calor en mi rostro, la tensión en mis manos, los pensamientos defensivos surgiendo en mi mente. No estás reprimiendo la emoción ni dejándote dominar por ella, simplemente la estás observando con plena atención. Y en ese acto de observación consciente, ya no estás completamente identificado con la emoción. Hay una parte de ti que permanece clara y centrada, capaz de elegir tu siguiente paso. Este espacio entre estímulo y respuesta es donde reside tu libertad. El filósofo y místico Viktor Frankl lo expresó maravillosamente cuando dijo: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, en ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. Y en nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Cultivar esta capacidad de observación no es algo que ocurra de la noche a la mañana, es una práctica, un músculo espiritual que se fortalece con el ejercicio constante. Comienza con momentos sencillos. Cuando sientas una emoción surgir, en lugar de identificarte inmediatamente con ella, prueba a darle un nombre. Ah, ahí está el miedo, estoy notando frustración, hay tristeza presente. Ahora, este simple acto de nombrar tus emociones crea una pequeña distancia que te permite relacionarte con ellas de manera diferente. Otra práctica poderosa es prestar atención a las sensaciones físicas que acompañan a tus estados emocionales. ¿Dónde sientes la emoción en tu cuerpo? ¿Es una presión en el pecho, una tensión en la mandíbula, un nudo en el estómago? Al centrar tu atención en estas sensaciones corporales, entras naturalmente en el papel de observador. No estás tratando de cambiar o controlar lo que sientes, simplemente estás siendo testigo de ello con una curiosidad amable. Con el tiempo, empiezas a darte cuenta de que puedes estar con cualquier emoción, por intensa que sea, sin perder tu centro. Incluso en medio del miedo, puedes acceder a una dimensión de calma interior. Incluso en medio de la tristeza, puedes conectar con una cualidad de apertura y pasión hacia la experiencia. Las emociones siguen surgiendo, eres humano después de todo, pero ya no te definen ni determinan tus acciones. Este estado de presencia consciente no es solo un refugio en tiempos difíciles, sino también una plataforma para una acción más sabia y efectiva en el mundo.
Cuando respondes desde el observador interno, en lugar de hacerlo desde la reactividad emocional, tus palabras y acciones nacen de un lugar más profundo. No son meras reacciones automáticas, condicionadas por el pasado, sino expresiones auténticas de quién eres en este momento. El observador interno también te permite ver más allá de tus propios filtros y prejuicios. Cuando alguien dice algo que normalmente te ofendería, puedes notar la reacción surgiendo en ti, pero también puedes ver más allá de ella. Tal vez puedas percibir el miedo o el dolor detrás de las palabras de la otra persona. Tal vez puedas comprender que su comportamiento, como el tuyo, está condicionado por sus propias experiencias y heridas. Esta comprensión no significa que toleres comportamientos dañinos, sino que respondes a ellos desde la claridad, no desde la reactividad. La práctica constante del observador interno te lleva gradualmente a un estado de libertad interior, donde, aunque las tormentas emocionales siguen ocurriendo, tú ya no eres la tormenta, sino el vasto cielo que la contiene. Las emociones vienen y van como nubes pasajeras, pero tu esencia más profunda permanece espaciosa y serena, como el cielo azul que está más allá de todas las nubes. Y desde ese espacio de claridad interior, descubres que nada ni nadie tiene ya el poder de perturbar tu paz esencial, porque has encontrado un anclaje en aquello que está más allá de toda perturbación. Nos resistimos a experimentar ciertas emociones desde pequeños. Muchos de nosotros aprendimos que estas son problemáticas, que deben ser controladas, superadas o, peor aún, reprimidas. No llores, no tengas miedo, no te enfades son frases que probablemente escuchamos con frecuencia durante nuestra infancia. Así, sin darnos cuenta, fuimos desarrollando una relación de lucha con una parte natural y esencial de nuestra experiencia humana. Lo que no comprendimos en ese entonces, y lo que aún muchos no entienden, es que esas emociones no son nuestros enemigos. Son mensajeros que nos traen información valiosa y cumplen funciones evolutivas fundamentales que han permitido a la humanidad sobrevivir y prosperar durante milenios. El miedo nos alerta sobre posibles peligros, la ira señala límites que han sido traspasados, la tristeza nos ayuda a procesar pérdidas y soltar lo que ya no nos sirve. Cada emoción, incluso las más incómodas, tiene su propósito y su sabiduría inherente. El problema no radica en las emociones mismas, sino en nuestra relación con ellas. Cuando luchamos contra lo que sentimos, cuando juzgamos nuestras emociones como buenas o malas, cuando nos identificamos completamente con ellas o, por el contrario, intentamos reprimirlas, es cuando el sufrimiento se multiplica. Como decía un antiguo proverbio, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Las emociones difíciles son parte de la vida, pero el sufrimiento adicional que creamos a su alrededor es algo que podemos aprender a disolver. ¿Cómo transformamos nuestra relación con esas emociones? El primer paso es la aceptación radical. Esto no significa resignarse pasivamente o aprobar situaciones dañinas, sino reconocer la realidad de lo que está sucediendo en tu mundo interior en este momento, sin luchar contra ella. Es como abrir la puerta a un visitante difícil, no porque disfrutes de su compañía, sino porque sabes que resistirse a su presencia solo le da más poder. Cuando sientas una emoción intensa, prueba este enfoque. En lugar de intentar cambiarla o deshacerte de ella, date permiso para sentirla plenamente. Acoge, estoy permitiendo que este miedo esté aquí, estoy respirando con él. Esta actitud de apertura y aceptación comienza a transformar tu experiencia de la emoción. No la hace desaparecer mágicamente, pero cambia tu relación con ella de manera que disminuye su control sobre ti. Otra práctica poderosa es encontrar el mensaje detrás de la emoción. Cada estado emocional intenta comunicarte algo importante. El miedo puede estar señalando una necesidad de seguridad o preparación, la ira puede indicar que un valor esencial ha sido transgredido, la tristeza puede ayudarte a procesar una pérdida y abrir espacio para algo nuevo. Cuando aprendes a escuchar estos mensajes, las emociones difíciles se convierten en maestras en lugar de tormentos.
Carl Jung expresó esta idea de manera profunda cuando dijo que aquello que negamos o reprimimos no desaparece, sino que se hunde en el inconsciente, donde continúa afectándonos de maneras que no podemos controlar. Por el contrario, cuando traemos estas energías a la luz de la conciencia, podemos integrarlas y transformarlas, convirtiendo lo que parecía ser nuestra debilidad en una fuente de fuerza y sabiduría. Consideremos el miedo, por ejemplo. En lugar de verlo como una señal de cobardía o debilidad, puedes aprender a relacionarte con él como un indicador de que estás saliendo de tu zona de confort, expandiéndote hacia nuevas posibilidades. En vez de dejarte paralizar por él, puedes agradecerle su mensaje de precaución y luego preguntarte, ¿qué acción sabia puedo tomar que reconozca esta precaución, pero que no me deje estancado? La ira, cuando se experimenta conscientemente, puede transformarse de una fuerza destructiva en una energía de claridad y determinación. En lugar de actuar impulsivamente desde la ira, puedes sentirla en tu cuerpo, reconocer su mensaje sobre límites o injusticias, y luego canalizar esa energía hacia una acción constructiva que aborde la situación de raíz. La tristeza, cuando se le permite fluir sin resistencia, se convierte en un proceso natural de limpieza y renovación emocional. En una cultura que a menudo evita esta emoción, permitirte sentir plenamente tu tristeza puede ser un acto revolucionario de autocuidado y autenticidad. Una técnica práctica para trabajar con emociones difíciles es lo que podríamos llamar alquimia emocional. El arte de transformar conscientemente la energía de una emoción comienza por identificar y nombrar lo que estás sintiendo. Luego, localízalo y observa cómo se manifiesta física y energéticamente. A continuación, respira con esa sensación, permitiendo que tu respiración consciente la envuelva y la abra gradualmente. Finalmente, pregúntate, ¿qué cualidad o recurso interior necesito en este momento? Tal vez sea coraje, compasión, claridad o confianza. Al invocar esta cualidad, permites que la energía de la emoción difícil se transmute en algo que te nutra y te fortalezca. Esta práctica no es un método para deshacerte rápidamente de lo que sientes, sino un camino para desarrollar una relación más sabia y compasiva con toda tu experiencia emocional. Con el tiempo, descubrirás que incluso las emociones más intensas y difíciles pueden ser portales hacia una mayor presencia, comprensión y libertad interior. Recuerda, no son las emociones en sí mismas las que determinan tu bienestar, sino tu relación con ellas. Cuando dejas de luchar contra tu experiencia emocional y aprendes a acogerla con atención consciente, descubres que nada de lo que sientes tiene el poder de derribarte. Las olas emocionales seguirán llegando, es parte de ser humano, pero tú habrás aprendido a surfear incluso las más grandes con equilibrio y gracia. Uno de los enlaces más fuertes que mantienen a la mayoría de las personas encadenadas a las opiniones y acciones de los demás es la necesidad de validación externa. Esta necesidad tiene raíces profundas en nuestra naturaleza social. Como seres humanos, evolucionamos en comunidades donde la aceptación del grupo era literalmente una cuestión de supervivencia. Ser rechazado por la tribu podía significar una sentencia de muerte en los albores de nuestra especie. Aunque ya no dependemos físicamente de la aceptación de los demás para sobrevivir, aún hay un poderoso deseo de ser reconocidos y aceptados. Nuestro cerebro no ha actualizado completamente esta programación. La necesidad de aprobación, de ser vistos, valorados y aceptados por quienes nos rodean, sigue siendo un impulso fundamental que motiva gran parte de nuestro comportamiento, a menudo sin que lo notemos. Reflexiona por un instante, ¿cuántas de tus decisiones diarias están influenciadas, aunque sea de manera sutil, por lo que otros podrían pensar? La ropa que eliges, las opiniones que expresas, las metas que persigues, incluso la forma en que te comportas cuando nadie te observa. ¿Cuántas veces has restringido tu verdad por miedo al rechazo? ¿Cuántas veces has intentado cumplir expectativas que realmente no resuenan con tu ser más auténtico? El costo de esta dependencia de la validación externa es elevado.
Cada vez que ajustamos nuestra verdad para encajar, cada vez que reprimimos partes de nosotros mismos para ser aceptados, cada vez que permitimos que la opinión de los demás determine nuestro valor, estamos cediendo nuestro poder. Estamos entregando las llaves de nuestra paz interior a fuerzas externas que nunca podrán brindarnos la verdadera satisfacción que buscamos. Este abandono de nuestra autenticidad, con tal de ser aceptado socialmente, genera una tensión interna que, eventualmente, busca resolución. A menudo se manifiestan síntomas como ansiedad, depresión o un sentimiento vago pero persistente de que algo falta en nuestras vidas. Es como traicionarnos a nosotros mismos, ya que sacrificamos quienes realmente somos en el altar de la aprobación social. La liberación de esta dependencia comienza con un reconocimiento honesto de cuán profundamente está arraigada en nosotros. No es algo que podamos simplemente decidir abandonar de un día para otro, es un proceso, un camino de retorno gradual hacia nuestra propia autoridad interna. El primer paso en este recorrido es desarrollar una relación más consciente con nuestros propios valores y verdades. ¿Qué es lo que realmente importa para ti, más allá de lo que te han dicho que debería importar? ¿Qué te hace sentir vivo y alineado, sin depender de la aprobación externa? A medida que comienzas a aclarar tus valores, el siguiente paso es practicar la validación interna. Esto significa aprender a reconocer y celebrar tus propios esfuerzos, cualidades y logros, sin esperar que otros los noten o los aprueben. Es desarrollar el hábito de ser tu propio testigo compasivo, tu propio motivador, tu fuente de aprobación. Establecer límites saludables es otra parte esencial de este proceso. A medida que te vuelves más consciente de tu necesidad de validación externa, puedes empezar a notar cuando estás dispuesto a comprometer tu bienestar o tus valores por obtenerla. En esos momentos, la práctica de establecer límites claros, decir no cuando quieres decir no y expresar tus necesidades con claridad, se convierte en una poderosa declaración de autoestima. Recuerda, liberarte de la necesidad de validación externa no significa que dejes de importarte lo que los demás piensen o sientan. No se trata de aislarte o volverte indiferente a la conexión humana. Por el contrario, cuando ya no dependes de la aprobación ajena para sentirte completo y valioso, puedes relacionarte con los demás desde un lugar de autenticidad y generosidad genuinas. Tus conexiones se vuelven más profundas, más auténticas y más satisfactorias. El verdadero poder de esta liberación es que, cuando ya no entregas tu paz a las opiniones cambiantes de los demás, descubres una fuente inagotable de estabilidad dentro de ti. Las críticas pueden llegar, los rechazos pueden ocurrir, y las personas pueden no entender tus decisiones, pero nada de eso tiene ya el poder de desestabilizar tu centro. Has encontrado un ancla en algo mucho más constante que la aprobación externa, tu propia verdad interior. La verdadera transformación no ocurre en un momento de inspiración repentina, sino a través de la práctica constante y consciente. De la misma manera en que un músculo se fortalece con el ejercicio regular, nuestra inmunidad emocional, esa capacidad de mantener nuestro centro sin importar lo que suceda a nuestro alrededor, se desarrolla mediante prácticas diarias que gradualmente reconfiguran nuestra forma de relacionarnos con la vida. El amanecer de cada día nos brinda una oportunidad perfecta para establecer el tono de nuestra experiencia. Dedica unos minutos antes de sumergirte en el torbellino de actividades y responsabilidades a conectar con tu centro. No necesitas una meditación elaborada ni un ritual complejo, simplemente siéntate en silencio, respira de manera consciente y pregúntate, ¿quién quiero ser hoy? ¿Cómo quiero relacionarme con lo que la vida me presente? Esta intención consciente, establecida al comienzo del día, actúa como un ancla que te ayuda a regresar a tu centro cuando las corrientes emocionales intentan arrastrarte. Practica lo que podríamos llamar micros de presencia son pausas breves pero poderosas en las que detienes el piloto automático y regresas a la conciencia plena del momento presente. Puedes usar actividades cotidianas como desencadenantes de estos momentos, cada vez que tomes un vaso de agua, cada vez que cruces una puerta o cuando tu teléfono suene.
En ese instante, toma una respiración consciente, siente tus pies en el suelo y reconecta con tu centro. Estos micromomentos, repetidos regularmente, construyen gradualmente un estado de presencia que se vuelve más accesible en momentos de desafío. Cuando te encuentres en situaciones que normalmente te desestabilizan, practica lo que los antiguos estoicos llamaban previsión negativa. No se trata de cultivar el pesimismo, sino de prepararte mentalmente para posibles desafíos. Antes de una reunión difícil o una conversación tensa, tómate un momento para visualizar cómo sería mantener tu centro, incluso si las cosas no salen como esperas. Imagina la sensación de permanecer arraigado en tu valor inherente, independientemente de cómo los demás te perciban o respondan. Al final del día, dedica unos minutos a una práctica reflexiva. Repasa los momentos en que lograste mantener tu centro y aquellos en los que te dejaste arrastrar por tus reacciones. Hazlo sin juicio, con la curiosidad compasiva de quien observa para aprender, no para criticar. Pregúntate, ¿qué me enseña esto? ¿Qué podría ser diferente mañana? Esta reflexión honesta, mantenida en el tiempo, acelera enormemente tu crecimiento. Recuerda que el objetivo no es la perfección, no se trata de no sentir nunca miedo, ira o dolor, sino de desarrollar una relación cada vez más consciente y compasiva con toda tu experiencia, incluyendo las partes difíciles. Cada vez que recuperas tu centro después de haberlo perdido, refuerzas tu capacidad de hacerlo más rápidamente. La próxima vez, cada vez que elijas responder conscientemente en lugar de reaccionar automáticamente, estás reclamando tu poder. Toda práctica valiosa requiere paciencia y perseverancia. Habrá días en que te sentirás completamente centrado y otros en los que parezca que has retrocedido a viejos patrones. Esto también es parte del camino. Lo importante no es la perfección del proceso, sino el compromiso con él. Con cada día de práctica consistente, estás construyendo nuevas vías neurales, nuevos hábitos de percepción y respuesta que gradualmente reemplazarán los viejos patrones reactivos. Estás reconfigurando la forma en que tu cerebro y tu ser entero procesan la experiencia, y un día, quizás sin darte cuenta de cuándo exactamente ocurrió el cambio, descubrirás que lo que antes te desestabilizaba ahora apenas causa una ondulación en la superficie de tu paz interior. Hemos recorrido juntos un camino de descubrimiento, explorando los paisajes internos que determinan cómo experimentamos el mundo. Desde la comprensión de cómo nuestras percepciones filtran la realidad hasta el reconocimiento del origen de nuestras reacciones emocionales. Desde el cultivo del observador interno hasta la transformación de nuestra relación con las emociones difíciles. Desde la liberación de la necesidad de validación externa hasta el establecimiento de prácticas diarias que fortalecen nuestra inmunidad emocional. Cada paso de este viaje nos ha acercado más a esa libertad interior, que no depende de circunstancias externas, sino que surge de una nueva relación con nuestra propia experiencia. La verdadera libertad, como hemos descubierto, no consiste en controlar lo que sucede a nuestro alrededor, ni en evitar situaciones difíciles o personas desafiantes. No se trata de suprimir emociones incómodas ni de mantener una falsa positividad. La verdadera libertad interior es mucho más profunda y revolucionaria. Es la capacidad de estar plenamente presente con todo lo que surge, sin que nada tenga el poder de arrebatarte tu paz esencial. Esta libertad está disponible para ti en este mismo momento, no es algo que debas buscar en el futuro o en algún estado espiritual elevado. Está aquí, en la simple pero profunda capacidad de ser testigo de tu experiencia sin ser arrastrado por ella. Está en cada respiración consciente que tomas, en cada momento en que eliges responder con sabiduría en lugar de reaccionar por hábito, en cada instante en que regresas a tu centro después de haberte alejado de él. El mundo seguirá siendo lo que es, las personas seguirán actuando según sus propios patrones y limitaciones, y los desafíos seguirán apareciendo en tu camino. La diferencia es que ahora sabes que nada de eso tiene que determinar tu estado interior.
Has descubierto el secreto que los grandes sabios y maestros espirituales han señalado a lo largo de la historia. La paz no es algo que encontramos en el exterior, sino una cualidad inherente a nuestra naturaleza más profunda, a la que podemos acceder en cualquier momento, sin importar las circunstancias. Recuerda que este camino no es lineal. Habrá días en los que te sentirás completamente centrado, capaz de navegar incluso las situaciones más desafiantes con gracia y claridad, y habrá días en los que te sentirás arrastrado por viejos patrones, atrapado en reacciones que creías haber superado. Esto también es parte del viaje. Lo importante no es la perfección, sino el regreso consciente una y otra vez a tu centro, a tu verdad, a tu capacidad de elegir cómo quieres relacionarte con la vida. Como dijo Carl Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Este trabajo de hacer consciente lo inconsciente, de iluminar los rincones oscuros de nuestro ser con la luz de la atención amorosa, es quizás la tarea más importante que podemos emprender en esta vida. Porque cuando recuperamos nuestro poder interior, cuando dejamos de ser reactores automáticos para convertirnos en creadores conscientes de nuestra experiencia, todo cambia. No solo nuestra propia vida, sino también la forma en que nos relacionamos con los demás y con el mundo. Imagina, por un momento, un mundo donde cada vez más personas descubran esta verdad. Donde cada vez más seres humanos se liberen de los patrones inconscientes que generan tanto sufrimiento innecesario. Imagina las posibilidades que se abrirían para nuestra especie si cada uno de nosotros asumiera la responsabilidad de su propio mundo interior, en lugar de proyectar sus miedos, carencias y heridas en los demás. Este es el verdadero trabajo de transformación, no solo personal, sino colectiva, y comienza aquí, ahora, con tu decisión consciente de reclamar tu poder, de habitar tu centro, de cultivar una relación más sabia y compasiva con toda tu experiencia. La invitación está abierta, el momento es ahora. La capacidad siempre ha estado dentro de ti. ¿Estás dispuesto a reclamar esa libertad que es tu derecho de nacimiento? ¿Estás dispuesto a descubrir, paso a paso, lo que significa que verdaderamente nada ni nadie pueda afectarte nunca más? El camino está ante ti. Y aunque nadie puede recorrerlo por ti, recuerda que no estás solo. Millones de seres humanos a lo largo de la historia han transitado este mismo sendero de despertar. Sus huellas están ahí para guiarte, sus enseñanzas para inspirarte, su ejemplo para recordarte que esta liberación es posible. Todo lo que se requiere es tu compromiso, tu atención y tu disposición a ver la verdad de quien realmente eres, más allá de todas las limitaciones que has creído hasta ahora. Si te has sentido inspirado por estas palabras, te invito a unirte al canal Vibraciones Abundantes, donde exploramos juntos más sobre este viaje de crecimiento y transformación. Te esperamos.